Hola, alumnas y alumnos de primero de bachillerato, Fundamentos del Arte 1. Voy a dar unas instrucciones para que nos sea relativamente fácil abordar el penúltimo cuaderno que nos queda, el del bloque 12, el rococó. Bueno, pues si nos vamos al blog, en la entrada principal he puesto bastantes recursos para que abordemos el cuaderno. Fijaos que empiezo con una imagen muy representativa de Boucher, un pintor francés eh, mm, que digamos que resume bastante bien todo lo que significa el rococó. Vamos a verlo aquí un poquito más grande el cuadro. Bien, pues frente al barroco, del que es heredero el rococó, que era muy tenebrista, aquí los colores son pastel, luminosos, hay una especie como de frivolidad, de felicidad así, de aire festivo. eh, hay también una característica que es el que el lugar donde se está celebrando este aire festivo es la naturaleza, y hay también querubines, angelitos de estos. Vale, seguimos. En el cuaderno nos vamos a centrar en el contexto social y político de Francia cuando Luis XV. Vamos a definir las características del rococó, luego vamos a ver algo de pintura, algo de escultura, música, algo de mobiliario y vestuario, y acabaremos con la porcelana. Bien, en el contexto social y político es muy importante que asociemos el rococó al reinado de Luis XV en Francia. Bien, en Francia el siglo XVII había terminado con Luis XIV, el rey Sol, que era el bisabuelo de Luis XV. Veremos qué es lo que pasa. Con el rey Sol, que acaba el reinado en 1715, resulta que hay una serie de desavenencias entre los herederos, porque resulta que al gran Delfín, que era el hijo del rey Sol, al que le correspondía heredar el trono, muere temprano, muere antes que Luis XIV, y su nieto, que era el Delfín, otro que se llamaba también Luis, también muere, con lo cual el heredero era su bisnieto, que es este Luis XV que vamos a ver ahora. Luis XV, bueno, claro, empieza a hereda el trono cuando tenía 5 años, y entonces lo que hay son regencias unas detrás de otras hasta que él alcanza la mayoría de edad en 1723 con 13 años nada más. Siguen habiendo, bueno, pues personas que van, ministros, y que van haciendo el papel digamos, de la gobernanza de lo que era la Francia de esa época. Y bueno, cuando él asume ya personalmente el reino en 1743, pues se sucede una serie de errores. Bueno, hay un descontento social bastante importante. Hasta entonces toda la sociedad aristocrática francesa había vivido pues de espaldas al pueblo, en un periodo de, digamos, de fiesta casi continua, que va a desembocar en lo que fue la Revolución Francesa, ¿no? Al final del siglo. Bien, aquí hay una frase que he extraído del blog de National Geographic que dice: en su reinado de casi 60 años, el bisnieto de Luis XIV pasó de ser el bien amado, que así le llamaban al principio, el bien amado de los franceses, a convertirse en objeto de furibundas críticas por sus derroches y sus amantes. Vale. Bueno, pues ¿cuáles son las características del rococó? El rococó es como una especie de torcedura del barroco, pero mientras que el barroco era como sobrio en el sentido de que era algo pesado, así como muy tremendo, el rococó tiene ese aire de frivolidad, de ligereza, como festivo, ¿no? Dice aquí que es un aire básicamente mundano. El rococó era perdón, el barroco era un arte al servicio de la iglesia, y aquí no. Mientras que el barroco también ponía en primer lugar a la monarquía absoluta, pues en el rococó se pone a reducir lo que era la aristocracia. Bien, le llaman también el arte galante. Entre los pintores a destacar, pues bueno, vosotros en el cuaderno dedicaos solamente a estos tres que están aquí: Elisabeth Viguet Lebrun, que era una pintora, Fragonard y Rafael Mengs.
Rafael Mex es un pintor checo bueno, que tiene bastante importancia en España. De Elizabeth Vigée-Lebrun, bueno, pues destacar que es una pintora que bastante importante para la época, que una pintora se busque la vida entre un mundo de hombres. Fijaros de qué manera pinta, con qué soltura, con gran maestría. Las mujeres pintoras en aquella época estaban, digamos que regadas a pintar mujeres, niños, cuestiones domésticas. Ella, sin embargo, pinta también paisajes y, bueno, pues llega a tener bastante fama en aquella época. Pinta a la aristocracia, aquí vemos cómo pinta a María Antonieta, sus hijos, que era la mujer de Luis XV. Aquí está. Bien. De Fragonard, deciros que es como el prototipo también de pintura rococó. Este cuadro, el del columpio, que es súper famoso, es un resumen de lo que es esa época. Vosotros en los apuntes podéis ver con detenimiento bastante sobre el significado de este cuadro. Fijaros que es bien, un aire también festivo, pero en medio de un bosque frondoso. Hay un señor mayor aquí que está columpiando a una señora, y aquí hay un señor más joven que está en la parte baja observando, bueno, pues el momento culmen del columpio, y en el que se le desprende un zapato a la mujer. Hay también unos querubines, aquí hay uno, aquí hay otros dos, querubines de esculturas, que están como siendo testigos de digamos que un puntito así pícaro de ella con el joven respecto al marido, que se supone que es el señor mayor. Vale, eso en cuanto a Fragonard. Eh, Respecto a Mengs, Rafael Mengs, decir que fue un pintor checo, que pintó para toda la corte europea, y que aquí fue pintor para el rey Carlos III, que era el prototipo del rey de la Ilustración en aquella época. Aquí vemos el retrato súper conocido de Carlos III. Mengs lo vamos a recordar porque tuvo mucha influencia en la pintura española, y después lo vamos a relacionar con Goya más tarde en el siguiente tema. Este es un autorretrato de él. Fijaros que el hombre tenía una gran maestría a la hora de conseguir muchísima naturalidad en sus retratos. Bien, otros pintores destacados he puesto aquí. Ustedes no dedicarle a esto en el cuaderno, no sé que alguien tenga muchísimo tiempo y quiera no dedicarle tiempo, pero sí quería destacar a Watteau, que es el primero de todos ellos. Watteau pinta ese aire festivo, pero es capaz de hacer como de ir un poquito más allá. Tiene este arlequín, que bueno, que aparece como aparte de la fiesta, mientras que todo el mundo se divierte, como un poco triste, y él pinta siempre sus figuras en medio de estos paisajes así también brumosos. Que conozcamos al Bucho. Después está, perdón, que conozcamos a Watteau. Y después está Boucher, que es el pintor que he dicho antes, que, bueno, él pinta con mucha voluptuosidad, con mucho atrevimiento, hasta el punto que tuvo hasta a sus detractores. Hay un señor de aquella época que, Denis Diderot, que lo acusaba directamente de poco decoroso. Esta pintura suya es bastante, bastante conocida. Respecto a la escultura, nos vamos a centrar en Salcillo. Salcillo es un escultor español de Murcia, de donde no sale, que hace imaginería para la Semana Santa, y que, bueno, en contra de lo que había sido hasta ahora con el barroco, él tiene una cierta, como, digamos, fijaros en el rostro de ese Cristo. Eh, es como, digamos que no es el dramatismo exagerado del barroco, ¿vale? Hay una cierta como ahí dignidad. Tiene también algunas características que lo diferencian, la pintura rococó, perdón, la imaginería rococó, como el uso de telas que son telas de verdad, o pelos también de verdad, ¿no? Bien, Salcillo también se le conoce por los belenes. Aquí podéis ver un detalle de un belén, de los que él fue bastante, bueno, pues reconocido, ¿no? Y en música tenemos a Mozart, ¿no? El gran Mozart, que sabéis que fue un niño prodigio de su época, y que, bueno, tuvo una influencia
muy grande en toda la música clásica posterior a él. Eh, bueno, señalar algo de Mozart, después hablar de algunas de las composiciones musicales de la época, que son el oratorio, la misa, los conciertos, las sonatas, las sinfonías, y de obras de Mozart, aquí podéis escuchar algo de ella. Eh, Había puesto también algunas óperas conocidas como La flauta mágica, Don Giovanni, La boda de Fígaro, Furter y algunas misas como el Requiem, que fue la obra inacabada y muy reconocida de él. En cuanto al mobiliario, bueno, aquí he apuntado dos partes dentro del mobiliario rococó. Lo que es el estilo regencia, el tiempo en el que Luis XV todavía no tenía la mayoría de edad y reinaba, y entonces, bueno, pues hay digamos que alguna particularidad en los muebles y el estilo Luis XV ya propiamente. Eh, Podéis encontrar en internet muchísimo. Aquí he puesto algunas fuentes para poder consultar más. Destacar entre los muebles, pues, el chaise lounge, que es una especie de sofá, pero como para tumbarse a los romanos. La cómoda, que es un mueble que tiene cajones, que sirve para guardar ropa. Y después también está la consola, que es una mesa que está pegada a la pared y que sale mucho en las películas de la época. Aquí habla también de la mesa escritorio. Eh, bien. Habla también de la mesa toilette, son mesas, bueno, pues pequeñas, y la mesa de té, que son, bueno, pues características de la época. Respecto al vestuario, bueno, destacar entonces esas pelucas blancas, esas caras empolvadas, el sombrero de tres picos, la redecilla para el pelo, el uso del abanico, y bueno, podéis ver aquí en este enlace bastante sobre el vestido de la época. Ellos tienen también algunas características como la levita, que es, bueno, una especie de chaqueta para en plan informal, lo usaban para salir a cazar. Bien. Y ya por último terminaremos con la porcelana. La porcelana se conoce desde el siglo XIV con Marco Polo, cuando trae desde China algunos ejemplares, y es muy estimada en Europa, hasta el punto que en varios lugares de países de Europa intentan copiar la porcelana y bueno, tienen bastantes dificultades para saber cuál es la fórmula. Al final el secreto de la fórmula es el caolín, que es un tipo de arcilla blanca. Bien, con la porcelana, solamente destacar que hay un centro de creación en Alemania, que es la porcelana de Meissen, otro centro de creación en Francia, porcelana de Sèvres. Fijaros lo que es capaz de hacer con la porcelana en aquella época, el detalle de esta floritura que está hecha, vamos, la porcelana en el fondo es arcilla. Me parece una cosa memorable. Y luego está la porcelana del Buen Retiro, que tiene una historia un poco triste. España no quería importar la porcelana, y entonces en el Buen Retiro, que es un lugar que hoy está en Madrid, entonces se conocía como la China. Bueno, pues a instancias del rey Carlos III, que venía de Nápoles, con influencia de Nápoles, pues se instaura la fábrica de porcelana del Buen Retiro, con una manufactura de muchísimo prestigio. Aquí vemos lo que eran capaces de hacer. Esto concretamente es en el Palacio de Aranjuez. Y fijaros el detalle, que apenas se ve la silla mezclada con todos los detalles de porcelana. Mucho, por cierto, con estética china, chinesca, que se va a poner muy de moda y sobre todo a partir de ahora bastante en Europa. Bueno, y con esto una visión así rápida por el rococó para que os sea fácil abordar el cuaderno. Ya sabéis que de los pintores, aunque yo ponga aquí alguno más, pues sentaros en los tres que aparecen ahí al principio. Bueno, pues que os vaya bien y que hagáis un buen cuaderno.